Y como dice Fito, de verdad, siempre es este placer, este honor que nos damos y esta experiencia de aprendizaje. Y de verdad, preguntarnos cómo se vive esta semana en la que nosotros, a nivel internacional, esta semana en la que nosotros somos un poco protagonistas, era una de las dudas que teníamos para vos, Álvaro, bienvenido. Gracias. Y que estamos seguros de que vamos a despejar de alguna forma. Sí, yo le di bastante vueltas a los temas estos días y me iluminó Dios porque no se me ocurría. Y me dice, vamos a enganchar la elección, ¿no? Con esto. Y es, ¿a quiénes en el mundo le interesa la elección de Uruguay? Es una buena pregunta, ¿no? ¿A quiénes? Y vuelvo, ahora me di cuenta que también es el enganche con la consigna, ¿no? Importar. Que es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos importa lo que el resto del mundo piensa de nosotros? Pero después cuando me puse a pensar en esa idea, digo, pero es que la respuesta dura un minuto, no le va a importar a nadie. O sea, guerras en el mundo. Líos climáticos, fútbol por todos lados, sí. Es decir, elecciones en Estados Unidos, en Europa. ¿Quién se va a fijar en un paisito de 3 millones? Pero le di vuelta y hay cosas que podemos decir. ¿Y afuera de Uruguay? Sí. A ver. Sí. Y la verdad que, como me metí a fondo, empecé a darme cuenta que somos bastante más importantes de lo que parecemos. Sobre todo en relación a esa idea que tenemos de que 3 millones y poco no pesan nada, ¿no? Engancho con algo que decía Tania, porque tiene que ver con la parte productiva de Uruguay. Nosotros, 3 millones y medio, producimos comida para más de 40 millones de personas. Eso es un primer dato que nos tiene que mostrar que el tamaño es relativo y que hay un montón de países, de empresas, que miran a Uruguay para comprar productos, voy a decir, arroz, soja, lácteos, carne, ahí hasta la comida, después meto celulosa, que es el primer producto. ¿Y por qué digo lo de Tania? Porque todo es agua dulce. Todo esto que acabo de decir es altísimo consumo de agua dulce. Y Uruguay, y el perfil exportador de Uruguay y de nuestra región, porque estamos encima del acuífero guaraní, tiene mucho que ver con eso. Porque otros países no producen eso para no consumir agua dulce y utilizarla para uso humano. Entonces, acá hay un asunto que nos pone en el mundo. O sea, en otras partes del mundo miran para esta región y miran a Uruguay diciendo aprovechemos que esta gente le da poca bolilla a ese producto con tanto valor y hagamos que nos resuelvan un problema que nosotros no queremos complicarnos. Entonces, hidrógeno verde también de aquí a poco, ¿no? Y bueno, ahí hay otro elemento potencial de consumo de agua dulce, ¿no? Entonces, todos los que nos compran estas cosas miran con atención a Uruguay y a una elección en Uruguay, porque dependiendo del perfil de los gobiernos, también cambian las políticas públicas. Es lo que acaban ustedes de comentar, ¿no? Entonces, eso en materia de comercio, pero en materia geopolítica, insólitamente también tenemos cierto peso, empezando por el barrio. El barrio está muy complicado. Para que tengan una idea, sigue sin haber, como nunca en la historia, esto no pasó nunca, todavía no hay una reunión entre el presidente de Brasil y el presidente de Argentina. Y estamos a pocos días de la cumbre del Mercosur, en Asunción del Paraguay, el 8 de julio. Y nadie sabe qué va a pasar. Pero no se juntan ¿por qué? Porque Milei dijo un par de disparates de Lula y Lula dijo, querido, ya está. Llamame por teléfono. Entonces, en esa situación estamos frente a un dilema que es qué va a pasar con una cumbre, con las relaciones. Y entonces también importa lo que pasa en Uruguay porque puede cambiar el equilibrio en la región. Ahí te hago una consulta, Álvaro, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando ganó Macri en 2015 en Argentina, por ejemplo, eso fue un voto político. El país estaba parado, pero la gente decidió cambiar la alternancia que te da la democracia. Pero no ocurrió lo mismo cuando Lula, por ejemplo, gana ahora las elecciones, que en Brasil se estaban muriendo de hambre. ¿Cómo vamos a votar los uruguayos? Eso influye, porque da la misma impresión de que Milei y Lula llegan ahora a este último periodo, por más que todo es política, por votos económicos. En Argentina, Alberto Fernández había dejado un país bastante diezmado, Milei vendió que la economía iba a mejorar, lo votaron a Milei, y me parece que lo de Bolsonaro no daba más y en Brasil le están pasando mucha hambre. O sea, como que están unidos por un lado, o sea, me parece que ciertas crisis que se han dado los unen políticamente, si se quiere, pero ellos por un tema ideológico no se reúnen. Las razones por que la gente vota son muy diversas. Yo estoy convencido que sí, que lo económico es determinante. Ya vemos que en Uruguay la discusión más fuerte, sin embargo, sobre seguridad, que también está decidiendo varias de las elecciones en la región, por el peor lugar, porque en general se va por el lado más simple, que es la represión, ¿no? La idea de ser más duro. Que también tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la economía. Es que al final todo tiene que ver con todo y es muy importante cuando uno pone el votito adentro de la urna pensar en todo eso.
Yo creo que en Argentina sí hay todavía una reacción a la situación económica, aunque está mucho peor. O sea, pero como tenemos, vuelvo a Dios, ¿no? Esta imagen de Milei como una especie de salvador, es donde está funcionando, porque si no es incomprensible que 54% de pobres en Argentina y ese país no esté estallando. Pero a lo que me refiero es que es muy difícil lo que está pasando en la región si no hay como mínimo un encuentro entre los principales mandatarios. Entonces, ¿por qué vuelvo a la importancia de Uruguay y por qué les aseguro que, sobre todo en el gobierno brasilero, hay una especial atención e interés de lo que pasa en Uruguay? Porque puede cambiar los equilibrios al interior del Mercosur, que se ha vuelto un Mercosur más conservador en términos políticos. Entonces, a Lula le preocupa mucho encontrar allí un equilibrio. En América del Sur, o sea, el espacio sudamericano está un poco más equilibrado, con Chile, con Colombia, pero digamos, esta elección es importante para ese equilibrio. Somos casi los últimos en la región que estamos votando, y es como terminar de ver cómo queda el mapa político de la región. Claro, porque convengamos que Argentina y Paraguay están tendiendo hacia la derecha, Brasil hacia la izquierda, y falta Uruguay a ver si equilibra o desequilibra totalmente. Ese es el esquema, y por eso digo que hay los ojos puestos, sobre todo en Brasil, en relación a Uruguay. Después, un poquito más amplio, tenés a la OEA, que va a cambiar. Ahí Uruguay también tiene algo que ver, porque el secretario general de la OEA es uruguayo, muy polémico, Luis Almagro. Tiene que cambiar en estos días. Hay un candidato paraguayo muy fuerte, el actual canciller. Entonces, Uruguay pesa en la OEA y pesa en las Naciones Unidas, porque cada país es un voto. Ahí, por supuesto que hay después veto y demás, pero ahí tenés no importa tu tamaño, vos votás. Y Uruguay tiene un prestigio, por lo tanto también en esos escenarios terminan diciendo, che, ¿qué puede pasar en Uruguay? ¿Quién va a gobernar? ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir? Ahora, yo siempre digo una cosa que es importante. La política internacional la entendemos como relaciones entre países. Hay actores internacionales que no son países y que cada vez pesan más. Las empresas transnacionales, por ejemplo, que son jugadores globales, que nosotros ya nos acostumbramos a ver. Ahora se discute si se cierra una fábrica de cerveza y es una decisión que no se toma en Uruguay. Son empresas transnacionales. Pedido ya deja gente sin trabajo y no sabe ni dónde están. O sea, ni que hablar de Google, Amazon. Entonces, nosotros necesitamos mirar a esas empresas, y esas empresas nos miran, porque toman decisiones de dónde invierten en función de los gobiernos, de los países, de las políticas públicas. Por ejemplo, recién hablábamos del agua, ahora voy a hablar del puerto. La decisión sobre el puerto es una decisión determinante en relación a empresas transnacionales. Se optó, cuando se dio la concesión a Catonati, por esa empresa. Y ahora tenemos un juicio de 800 millones de dólares de las dos empresas que se vieron perjudicadas. Que el argumento para dárselo era evitar un juicio de Catonati, ¿no? Y ahora el juicio acaban de meternos en un juicio las otras dos empresas, una chilena y una canadiense. Y la canadiense me importa señalarlo, porque ustedes vieron que Uruguay quiere entrar al acuerdo del Transpacífico. Incluso por eso se acaba de votar una ley sobre patentes, porque era una condición. Bueno, resulta que Canadá, que está en el acuerdo, dijo, ¿saben qué? Mientras ustedes no resuelvan el conflicto con la empresa que acaban de sacar del puerto, que es un conflicto en donde se cuestiona a Uruguay en un juicio internacional por violar un tratado de protección de inversiones entre Canadá y Uruguay. Canadá dice, entonces no, nosotros no vamos a votar el ingreso de Uruguay mientras haya una empresa en litigio con ese país. Entonces, ¿qué digo con esto? Esas empresas miran a Uruguay porque hacen negocios con Uruguay. Por decir, y cuando engancho con Canadá, ¿se acuerdan narcotraficante que estaba en Uruguay, que fue Marcel? No, el que lo mató su supuesta esposa en Punta del Este. Era un productor de cannabis. Canadá era la empresa que financiaba a ese personaje que estafó a esa empresa canadiense. ¿Por qué engancho esto? Porque otra cosa por la que se mira Uruguay es la famosa ley de legalización del cannabis. Brasil está discutiendo hoy una cosa no parecida, porque bastante más chica, pero digamos, Uruguay fue un foco para repensar la política sobre el cannabis en el mundo. Alemania tomó como ejemplo la legislación uruguaya para una legislación reciente que acaban de aprobar. Entonces, son como pequeñas luces que Uruguay da sobre ciertos temas para bien y para mal, porque siguiendo el hilo del cannabis, de las drogas ilegales, agrego, Uruguay está mirado por el resto del mundo, por un lado porque somos un colador, o porque damos pasaportes, o porque damos servicios.
Y muchas empresas, y sobre todo vinculadas al narcotráfico, miran a Uruguay para lavar activos. Lo hablamos la otra vez aquí, ¿no? Para lavar plata, para que la plata que consiguen a través de negocios ilegales la puedan transformar en plata que funcione y que se pueda utilizar. Entonces, el hecho de que un gobierno haya flexibilizado los controles implica que esos operadores dicen, vamos para ahí. Y si se vuelven a apretar, lo cambian. Entonces, eso depende de una política pública y por lo tanto depende del votito que vamos a poner cada uno de nosotros el próximo domingo, en octubre y eventualmente en noviembre. Quiero terminar con la gente. Hay otra gente que nos mira con atención, son los migrantes en Uruguay y sus familias en el exterior. Esa gente, la que está sobre todo en el exterior, Uruguay pasó a ser una cosa importante porque tienen a su familia aquí. A veces solo a padre o madre trabajando para mandar, se llama las remesas. O sea, lo que le pasa a los migrantes que salen a buscar un mejor futuro. Bueno, hay mucho migrante en Uruguay que por lo tanto se conecta con su familia en el exterior y esa gente empezó a registrar Uruguay con importancia porque su familia está allí. Y pasa lo inverso también, que es una cosa vergonzosa. Son las y los uruguayos fuera de Uruguay que no pueden votar. ¿Saben que somos de los pocos países del mundo que no tiene el voto en el exterior? Y otra vez lo pasa expreso sin que lo discutamos, ¿eh? Vamos a estar otra vez en un ciclo electoral quitándole el derecho a uruguayas y uruguayos en el resto del mundo que no pueden votar en un mundo globalizado, en un mundo que eso sería súper fácil, que lo tiene todo. Y seguimos teniendo la idea, una parte de la política uruguaya, de que eso va a favorecer a algunos partidos y no a todos. Entonces, me imagino que esos uruguayos y uruguayas en el exterior van a estar atentos también. Les importa, solo que no pueden votar, pero les importa lo que pase con Uruguay. Y al otro que parece que le importa lo que pasa en Uruguay es al Papa. No, lo reímos porque yo estoy en el diametralmente opuesto. ¿Ah, sí? Vos decís que no pueden votar. Es que es una buena... Porque está el tema... Tengo mi teoría. Sí, de que por qué están allá, por qué van a influir si no viven. Está bien. Si no van a pagar los impuestos que me va a poner el gobierno en estos 5 años que van a estar, ¿por qué? Linda discusión, ¿eh? Linda discusión. Lo que hay que decir es que los uruguayos que están en el exterior, muchos que no pagan impuestos, los que pueden pagar el boleto de avión, sí vienen. Y esa es la gran injusticia. Por eso está buena la discusión y lo que llama la atención es que la discusión no se da. No. Ni siquiera se da por parte de ningún partido político para llevarlo al extremo, para, bueno, hablamos, votémoslo. Incluso la perspectiva de Fito es una discusión muy distinta de la que sabemos que está en el Parlamento, que es la mayoría de los que están afuera son del Frente Amplio, porque estamos hablando de la época de la dictadura, que eso efectivamente fue así. Es más, yo te diría, pueden votar los residentes. Ni siquiera, por más que seas uruguayo. Pero también de esa manera habría que pedirle a la DGI que nos muestre quién paga impuestos de los que viven acá. Porque acá hay mucha gente que no paga impuestos. Por eso los residentes. No, pero bueno, ¿y los que no pagan impuestos acá votan igual? Claro, es como Luis Suárez, está buenísimo que nos represente, aunque viva, y que meta un gol y decimos es Uruguay. Ahora, no vengas a votar. No votes allá, en Miami no votas porque no sos uruguayo. Es como rarísimo, pero bueno, está bueno que esa discusión se dé y que todos podamos decir quiénes son uruguayos, quiénes pueden decidir o no, igual que nosotros, ¿no? Por tener... Como inmediatamente también la persona que vive en Artigas y está viviendo en Uruguay debería poder votar en Montevideo y no tener que ir a Artigas. Absolutamente, eso sí, absolutamente. Pero incluso yo considero que además todos los uruguayos que están viviendo acá y que están de viaje en las elecciones, yo considero que tendrían que poder votar en las embajadas. El que está de viaje. Pero más allá de este tema que es divino, que ojalá algún día lo traigamos en serio, como sociedad, digo, siempre me gusta hablar de política internacional con vos, porque uno cuando mira un poco lo que ha sido esta última administración con respecto a su política internacional y esas cosas de negociar con China y pasarse para negociar con Estados Unidos por cosas unilaterales, o sea, un Peñarol nacional sin nada en el medio, uno entiende que el partido que se juega en este tipo de elecciones a nivel internacional también tiene que tener una mirada desde los colegas, vamos a decir, desde las otras cancillerías, porque no hay un Sergio Abreu, hablo de alguien del Partido Nacional, un Sergio Abreu, una persona que fue mirada con la admiración, por decir alguien del Partido Nacional. O del Partido Colorado, Enrique Iglesias. Exactamente, no hubo... Pero tenés toda la razón de que en esos niveles, sobre todo en las cancillerías de los demás países,
al final siempre hay un registro de lo que está pasando en los demás lugares, sobre todo si son vecinos. Y les digo, esta elección cae en un momento en donde lo que pase en Uruguay va a impactar también en la región. Y repito, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con varios aspectos que al final, gracias a Dios, terminé diciendo, pero a ver, pero es que es una pregunta que no me había hecho. Claro. ¿Por qué le puede importar a alguien afuera lo que pase en Uruguay? Y quería terminar con esto, volviendo a Dios, diciendo que parece que el más cercano a Dios que está en la tierra, que es el Papa, también piensa en Uruguay, porque acaba de hacer gestiones diciendo quiero encontrarme con Mujica. Esta es una noticia que ustedes van a ver en estos días y tiene que ver también con la salida de un libro sobre Mujica que además muestra el impacto de ese personaje a nivel internacional. Entonces, también pasa eso, ¿no? Acabas de nombrar a Suárez, podemos seguir con el fútbol, a veces con artistas, y en este caso con un político que sin duda genera una tensión internacional insólita para la característica de este país y en estos días, con su enfermedad, con algunas otras situaciones y con este comentario que surgió ayer de la invitación del Papa, parece que hace que quede comprobado que de afuera nos miran con más interés del que nosotros pensamos. ¿Vos te imaginás al Papa en la chacra? en el banco de tapitas de Coca-Cola. Vamos a ver. No, Mujica al Vaticano, no. El Papa que venga a la chacra, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Siempre es bárbaro escucharte. Es muy lindo. Bueno, el domingo vamos a estar largo y tendido. Parece que hay una programación larga, una jornada larga y vamos a estar compartiendo análisis también allí, cruzando un poco lo internacional. Y ya con esto me quedé con un buen guión. Así que me resolvieron parte del domingo. ¿Se esperan sorpresas o está cantado? Yo creo que la primera gran duda es cuánta gente va a ir a votar y tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Con el interés, con el frío, con el fútbol, con las vacaciones. Con el precio de los pasajes. Claro. Sí, entonces yo creo que la gran pregunta es cuánta gente, y yo creo que dependiendo de cuánta gente pueden cambiar los resultados, y eso sí puede ser una sorpresa. En estas internas tampoco pueden votar en el departamento. No. ¿Qué complicamos la vida de una manera a la gente. Qué atraso. Y muchas gracias. Estamos esperando la próxima, porque la próxima...